Alfredo, en ese momento, los de digital, siempre lo digo, éramos justos como los orcos. Y nos decían los orcos. Sí, sí, sí. Tremendo. Nadie creía en que lo digital llegara a lo que es hoy, ¿eh? Alucinante. Cuando estas cosas pasan, yo me río en plan, pero es que ¿por qué piensan que algo que es nuevo va a morir? Si está marcando una pauta, o sea, así ha pasado siempre. Porque la Ujú. mayoría de las universidades tenían el MBA. Y yo no quería un MBA. O sea, o poner un negocio tradicional. Yo no quería, yo venía del mundo digital, yo quería algo digital 100%, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, ese es el camino, no hay otro camino. Lo haces o muy joven o lo haces más grande, pero tienes que cuestionarte, ¿qué me gusta? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Crees que la IA va a quitarnos el trabajo o a darnos más libertad? A darnos más libertad, 100%. Pero el problema o el reto es que la gente aprenda a usarla. Porque si no la sabes usar, obviamente que te va a quitar el trabajo. Vale, bueno, ya estamos grabando. Bueno, Ana, un placer tenerte aquí en este primer episodio de esta temporada del podcast de Maemuki. Y bueno, darte la bienvenida y un poco que te presentes, ¿no? Para que el que no te conoce, pues sepa quién eres y un poco lo que haces. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por invitarme. Primero que nada, saludos a todos los que nos estén escuchando por aquí. Bueno, a ver cómo empezamos esta historia. Siempre me cuesta trabajo contar mi historia porque Arranca. me voy mucho por las ramas. Me pasará, ya me dices cualquier Bueno, cosa. tenemos tiempo. Recuerda que es como si estuviéramos tomando un café, así que tómatelo con tranquilidad y así a la gente le gusta escuchar historias, así que no te preocupes por esa parte. Muy bien, pues bueno, a ver cómo arrancamos. Yo, como podrán escuchar por mi acento, los que estén por aquí, yo vengo de México. Yo nací en México y desde hace ya 7 años más o menos estoy viviendo en España. Y bueno, llegando al punto un poco para contar mi historia y lo que me trajo aquí contigo hoy, Alfredo, ¿no? Que es lo que toca. Bueno, yo soy emprendedora. No fui emprendedora desde el inicio. Les voy a contar un poquito cómo nació y cómo mis proyectos llegaron a lo que son hoy. Y bueno, cualquier duda que tengas igual o curiosidad, o sea, o pregunta que te surja, Alfredo, por favor, me interrumpes, ¿vale? Porque tampoco quiero que sea un monólogo, sino que conversemos. Eh, pues bueno, yo empecé a estudiar mi carrera, porque todo tiene que ver con esto, ¿saben? Tengo la fortuna de ser una persona que sabía desde muy joven lo que quería. La verdad que eso ha sido digamos que algo, digamos, fortuna, ¿no? Por así decirlo, una suerte, que no considero que tanto sea exista la suerte, sino uno se hace también el camino, pero siempre, o sea, esa parte no la dudé. He sido siempre muy abierta a escuchar lo que la vida me dice en cada momento, ¿saben? Entonces, desde que era muy joven, terminando la preparatoria, yo ya sabía que quería estudiar algo relacionado a la publicidad, primero, ¿no? Entonces, ¿por qué la publicidad? Y esto es importante. A mí me gustaba mucho, siempre me gustó mucho el arte en todos los sentidos. Y al mismo tiempo, por la familia en la que crecí y por mi propia personalidad, siempre me gustó analizar las cosas, ¿no? Entonces, digamos que cuando llego a la preparatoria tienes que elegir, bueno, al menos en México tienes que elegir en el último año un área relacionada al área a la que te quieres dedicar, ¿no? Yo me fui a área 3, que es la que, o sea, así en México funciona, hay 4 áreas, y área 3 no es la relacionada a la comunicación, curiosamente, es más la de sociales y económicas, ¿no? Y me gustó mucho porque, como te digo, por un lado yo ya tenía como de forma natural el gusto por el arte y por lo estético, por todas las formas y expresiones de arte. Te hablo desde la música, el teatro, el baile,
la escritura, la pintura, todo el arte en general me encanta. Pero en ese momento de la preparatoria empecé a estudiar económicas y sociales. Pues muy gracioso porque, hablando un poquito más sobre mi familia, mi mamá es socióloga, ¿no? Mi papá es economista y yo crecí en una casa muy, vamos a llamarle divergente, porque mis padres no eran los padres tradicionales que existían en ese momento en la sociedad. Mi mamá siempre buscó que no tuviésemos mucho contacto con ciertas cosas que ella consideraba muy comerciales, ¿no? Por ejemplo, por decirte un ejemplo, en términos de contenidos, no nos dejaba ver telenovelas, y esto en México es rarísimo, ¿sabes? Pero Pues mi sí. mamá no me lo permitía, ¿sabes? Decía: "Tú no puedes ver telenovelas, ¿qué es esto? No sé qué". Y yo nunca vi telenovelas hasta muy grande, y eso porque era como: "¡Ah! ¿Qué está pasando? Quiero ver qué hay detrás que mi mamá no me deja Son ver", ¿no? son cosas de los papás de antes, ¿no? Es decir, esa protección, esas cosas que te quieren proteger de alguna manera y dicen, bueno, esto es malo, no lo hagas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, cada quien protege de acuerdo a sus ideales y estas cosas, ¿no? También, para bien y para mal. Sí, Pero en ese sentido, la verdad es que no me quejo porque me hizo tener un pensamiento muy crítico desde siempre. Te digo que yo nací así, mi mamá era socióloga, entonces ella siempre estaba analizando la sociedad y además, si tú sabes un poco de estas movidas, uno de los grandes influyentes de la sociología, pues fue como ideología, fue Marx. Entonces, aparte en ese momento en su vida, imagínate, ¿no? O sea, estábamos entrando en lo que es el nuevo orden o el orden que estamos viviendo hasta nuestros días y estaban saliendo de todo el conflicto que fue de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que había ahí ideológicamente estaba toda la parte, pues digamos, no izquierdas, pero como el socialismo contra el capitalismo prácticamente, ¿no? sí, Y como ha mi sido mamá siempre. Claro, pero ahí estaba, emergiendo. Y tú sabes la historia, cómo surgieron esas 2 corrientes y cómo se instauró por Estados Unidos, llegó a masificarse, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque te digo, yo crecí ahí, y esa es mi cuna. Entonces, por un lado, mi mamá me hacía siempre pensar en estas cosas y por otro lado, mi padre estudió economía y sabía mucho de estas cosas también, digamos, socioeconómicas, pero mi padre siempre fue un hippie en el fondo, ¿no? Por llamarla de una forma, porque en realidad era más como un gurú espiritual y para mí lo es. Mi papá cuando tenía yo aproximadamente 15 años, dejó de trabajar para el gobierno. Él estuvo trabajando muchos años para uno de los gobiernos que en México fue dictadura prácticamente por muchos años. Cuando se cayó esa línea, mi papá se quedó sin trabajo y empezó ahora sí que a hacer lo que a él le gustaba. Un poco como lo que pasa hoy, ¿no? O sea, dejó de pensar en solo trabajar, trabajar, trabajar y empezó a dedicarse a lo que le interesaba, que era la meditación, que ya lo hacía desde antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con energía, estudiaba los chakras, viajaba, o sea, para esto. Entonces, yo tenía al mismo tiempo que una influencia muy analítica, una influencia muy espiritual desde muy niña y yo crecí además con esta afinidad hacia el arte, ¿no? Entonces, bueno, todo ahí tú vas viendo cómo tengo al final estas corrientes. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en la secundaria, en la preparatoria, tengo que elegir qué quiero hacer, a qué universidad quiero irme, ¿no? O sea, la decisión por la que pasan todos los jóvenes, que es tremenda. O sea, a esa edad por eso mucho de mi propuesta ahora está orientada a resolver estas cosas que yo identifiqué, ¿no? Porque eres muy joven, realmente muy poca gente sabe lo que quiere, y te lo digo, por eso te digo que he tenido la fortuna, porque yo sí lo sabía, algo de mí lo sabía y nunca dudé. Sin embargo, no le pasa a mucha gente. De hecho, a muchos amigos míos, muchos, yo les ayudaba un poco a esto, ¿sabes? Desde muy joven. Los intentaba como orientar, en plan, ¿qué te gusta? Pero es que tal, o sea, cuestiónate cosas, ¿no? Porque tienes que hacer algo que te guste. Siempre impulsaba esto para que la gente o sea, estuviese feliz. Para mí es súper importante en el día a día, en el presente, hacer algo que te guste. Porque si Sí, no,
Bueno, yo creo que es fundamental y una de las cosas que dices de que es cierto que hoy en día es complicadísimo saber qué quieres hacer, pero creo que también viene por ese exceso de información que hay. Hay tantas cosas en redes que luego hablaremos también de esa parte de todo lo que hay detrás del marketing, sobre todo en Europa, que también es muy diferente el tipo de consumo que hay aquí al que puede haber en otras partes del mundo. Entonces sí que creo que esa parte es muy complicado hoy en día terminar de estudiar y decir, pues me quiero dedicar a eso. Entonces, como tú bien dices, tuviste mucha suerte de saber que desde el principio te querías dedicar a algo, no ir probando y ahora pruebo esto y esa frustración que surge a veces cuando te dedicas a algo y no te sale y luego comienzas otra, ¿no? Creo que es muy importante eso. Ahora que lo pienso, yo pienso, o sea, creo que tuvo que ver mucho con esto que te acabo de decir, que desde muy niña mis padres siempre me hicieron cuestionarme cosas, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, ese es el camino, no hay otro camino. Lo haces o muy joven o lo haces más grande, pero tienes que cuestionarte, ¿qué me gusta? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque además de lo que acabas de mencionar, que es eso para mí, más que algo de nuestros tiempos, es en general desde que el hombre empezó a tener que decidir de qué quiere vivir y no estaba en esta situación tremenda de pobreza como hace muchos años, ¿no? O sea, creo que la otra cuestión es de qué puedo vivir que me dé para vivir bien. O sea, no estamos en una época de pobreza como la que vivimos antes, en la que las opciones eran muy reducidas. Hoy, como tú dices, hay un montón de opciones, pero de todas formas, o sea, y te lo digo porque yo estudié como universidad, estudié, mi licenciatura es comunicación, y que en comunicación o comunicaciones, no sé bien cómo se llamaría aquí en español esta carrera, pero supongo que es comunicación igual, ciencias de la comunicación, eh, están todos los artistas frustrados, ¿sabes? Sí. Ahí va gente que hace teatro, gente que hace, ¿por qué? Porque la comunicación tiene televisión, tiene radio, que por cierto, o sea, yo tengo un poco de experiencia en radio porque yo estudié comunicación y yo hice esto muchas veces desde joven. Tiene cine, que me encanta el cine, y bueno, de hecho también hubo un momento en el que dudé y dije, creo que quiero hacer cine. Bueno, Em, este es un primer paso, ¿no? Ya estamos grabando alguna cosita, digo, bueno. Claro, sí, sí, a mí me encantan los podcasts, la verdad. En la pandemia también yo me armé un podcast con una amiga que estuvo bastante interesante. Pero bueno, el punto es que, volviendo al tema que quería hablar, para mí, cuando supe que quería estudiar comunicación, dije, vale, y había muchos problemas en mi vida personal que la verdad, eso también es tremendo, ¿no? Lo que te decía, es muy complicado elegir a qué vas a dedicarte tan joven, con tan poca información, la mayoría de la gente, y con la presión de decir, esta es la decisión que va a transformar mi vida, o sea, lo que elija aquí es lo que va a definir mi vida en adelante. Y es mucho sí es así, pero no es al 100% porque al final pues, siempre puedes cambiar, ¿no? Tienes la presión de que el tiempo, tienes poco tiempo y también muchas veces, por ejemplo, si eres emprendedor, no sé si has escuchado, pero es que está esta cuestión de, sí, están los emprendedores que son estas como unicornios, por así decirlo, que a los veintitantos se montaron grandes imperios, ¿no? Esta época, este boom del Silicon Valley, por ejemplo que si lo analizamos bien, que no vamos a entrar en el tema, no es solamente la fortuna de esta gente de que se dedicó a su pasión, sino que estaba en un sistema, el sistema americano está pensado para emprender, ¿no? Y tiene todos los recursos para que tú lo logres y bueno, por eso o sea, así funciona el capitalismo y así funciona la cumbre y el país más potente que ha instaurado al final esta ideología, ¿no? Y este sistema. Entonces, lo que quiero decir es, todas estas cuestiones nos impactan a nivel global, sobre todo aquí en España, tremendamente después de prácticamente 5 años de ser autónoma. Madre mía, ¿sabes? Agüita, como dicen aquí. O sea, ¿qué Sí. te puedo yo contar de esta experiencia? Es otra de las partes que abriendo ese tema, tela. Tela como comienzas de una manera y poco a poco, en vez de ir
facilitándose las cosas son peor. Es decir, y cada vez pagas más, cada vez, no sé, la verdad que es un dilema en este país cómo se emprende. Y luego ya si lo comparas, como dices tú, con países como Estados Unidos, donde está diseñado para que puedas emprender una y otra vez, es decir, te equivoques y valoren esa equivocación, todo al contrario que lo que sucede aquí. Aquí no te valoran cuando te equivocas, al contrario, te empiezan a cerrar puertas y todavía se te vuelve peor. Aquí una persona que emprende le sale mal o no sale el proyecto, se viene atrás y si le vuelves a preguntar, le dices, oye, ¿qué tal el proyecto? No, no salió, ahora estoy trabajando. Es decir, tienen que dar un paso atrás, volver a trabajar para volver a conseguir algo o pagar si te has quedado con deudas para poder salir de esa rueda y luego volver a intentarlo. Y a lo mejor es una persona que tiene un talento brutal. De eso, pues, estos espacios, es decir, soy una persona también que va mucho a darle voz a toda esa gente, ¿no? Para que lo tengan un poquito más fácil, apoyado en los que ya tenemos una experiencia y en las que nos hemos equivocado. El otro día yo digo, anda que no me he equivocado veces y cada vez aprendes más y cada vez avanzas más, pero con los errores, pero me han costado muchísimo el llegar y el querer avanzar y llegar al punto en el que uno está, ¿no? Pues fíjate eso, me gusta eso porque yo una vez que estudié en la universidad, terminé la carrera, que voy a resumir esa parte porque quiero llegar a mi historia como emprendedora, ¿no? Pero quiero pasar por mi pasado antes de ser emprendedora. Porque una vez que terminé la carrera, también tuve la fortuna en México de trabajar en una de las agencias, la verdad para mí, de las mejores que hay en México, y no solo porque es grande, por la cultura que tiene la agencia. Y siempre lo digo, es una agencia que la llaman tipo Disneylandia, ¿no? Para los niños. O sea, es una agencia como si te hablara de Google, ¿no? Tiene una cultura increíble. Dentro de la agencia se vive un ambiente buenísimo. Está, bueno, al menos en ese momento, yo ya ahora mismo no lo sé, pero al menos desde que yo estaba ahí, propiciaban muchísimo que el equipo estuviera conectado, que hubiese muchos momentos donde la gente, de hecho teníamos lo que se llamaba el jueves de chelas, ¿no? Todos los jueves había cerveza gratis en la terraza, que era un edificio muy, muy guapo ahí en la Ciudad de México. O sea, la verdad que era súper nice, como decimos en México, la experiencia, me gustaba mucho ese ambiente. Estaba en medio, en el centro de la Ciudad de México, donde después de ahí nos íbamos de fiesta todo el tiempo, porque la publicidad es esto, ¿no? O sea, el medio publicitario es fiesta. Además estás o sea, en relación muy cercana con casas productoras, producciones de incluso comerciales, incluso televisión, ¿sabes? Entonces todo eso es fiesta tremenda, ¿eh? O sea, pero te hablo de las mejores fiestas. Qué que, bueno. que a mí me encanta, la verdad, que a mí yo lo disfruté Bueno, muchísimo. a quien no le gusta una fiesta, ¿no? Ay, Y que sobre no. todo en España. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Exacto, pues yo no sé por qué en España al menos no me pasó tanto que juntaran la fiesta con el trabajo, pero ahí sucede mucho, ¿no? Al menos en ese medio sucede mucho y en México igual. Yo pienso que ese medio, el medio de la publicidad, es así en todo el mundo. Yo pienso que sí, porque un poco lo he visto, pero tendrá sus matices, ¿no? Bueno, después de estar prácticamente, o sea, estuve 3 años y algo en esa agencia grande, crecí muy, pasé de trainee, o sea, de nada, de ganar nada, de practicante, como llamamos acá, ¿no? A ser una senior y llevar la cuenta de Nissan y de Infinity y o sea, a nivel México y Latam, ¿sabes? O sea, yo llevaba Oh, equipos internacionales, tenía reuniones con Hong Kong, con Brasil, conectaba mercados y desde ese momento yo decía, wow, o sea, te da visión, ¿no? O sea, dices, wow, qué cosa loca, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar de esta manera? Me encantaba el intercambio cultural desde ahí. Entonces, a mí me gustaba mucho eso. También, obviamente, lo que no, hay un espacio corto que no mencioné, pero cuando yo era joven, como a los 15 años, mi padre se fue a vivir a Estados Unidos, entonces desde ese momento yo también estuve muy en contacto con Estados Unidos, todo el tiempo. Yo iba hasta a Los Ángeles cada año, prácticamente un mes, ¿no? Entonces,
yo tenía mucho contacto con la cultura americana. Por un lado, estaba bien influenciada en el medio de la publicidad y del mundo más socialité de México, porque crecí además en una universidad muy socialité. Esto es interesante porque yo no era y nunca he sido una mujer o una familia adinerada, ¿sabes? En México yo vengo de la parte pobre, pero mi mamá trabajó toda su vida para que nosotros fuéramos a las mejores universidades. Y esto fue lo que pasó. Qué bueno. A ver, no fue fácil, no fue fácil venir de la pobreza y estar con todos los riquillos de México. No lo era, ¿vale? Yo llegaba en transporte público a la universidad más pija de México, ¿sabes? Donde en algún momento estudió la hija del presidente, que por cierto es una universidad que pertenece es de Legionarios de Cristo, o sea, que está toda relacionada, como si sabemos un poco, con la iglesia al final, ¿no? Siempre fui, antes en la secundaria fui en La Salle, o sea, siempre fui en escuelas así. Y me dejaban ver un lado de la historia, mientras que yo me iba a mi casa y veía el otro lado de la historia. Entonces, esto es súper importante porque por un lado te da la capacidad de moverte entre estratos sin ningún problema, ¿sabes? Que yo lo aprendí, lo domino y además no me impresiona ninguna de las dos cosas, ¿sabes? Eso es Yo, importante. yo las abrazo las dos en términos, las convivo, las entiendo y entiendo ambos mundos, finalmente. Entonces, cuando yo tenía ya más o menos 3 años, me contratan de otra agencia para ofrecerme un puesto de dirección, porque yo era tenía el puesto de senior, pero era manager, ¿sabes? Yo gestionaba personas, sobre todo, que me encanta también, pero yo quería el puesto de dirección de las ideas, de la estrategia, de la propuesta creativa, porque al final yo tenía como esa necesidad, ¿sabes?, de Claro. crecer en lo creativo y, como te decía, mezclar al mismo tiempo la creatividad con la estrategia. Para mí era como, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces me contrataron de una agencia más pequeña. Ahí elegí ser, en lugar de ser cabeza de león, digo, sí, cabeza de león, no, cola de león, Pasa. fui cabeza de ratón, para vivir otra cosa también, ¿sabes? Como moverme a Sí. otro nivel. Igual me la pasé súper bien, ahí aprendí muchísimo, aprendí a hacer estrategias una tras otra de proyectos de todo tipo, igual marcas todas multinacionales, o sea, todas las empresas y los proyectos eran multinacionales, lo cual te daba mucha visión de muchas cosas. O sea, ahí trabajé para Pepsi, para McDonald's, para Arla, por ejemplo, de acá de España, para Carbonell, o sea, trabajábamos como con marcas de varios lugares del mundo, eh, y yo haciendo las propuestas creativas, con lo cual me encantaba, ¿sabes? Las propuestas, perdóname, estratégicas. Es diagonal creativas porque yo trabajaba en dupla con el creativo y me encantaba. Y ahí Entonces, ¿sí? perdón, comenzaste en el entorno digital, ¿ya por ese entonces estaba más digital o el tema televisión? Qué bueno que me lo preguntas, qué bueno que me encanta esta pregunta porque yo empecé en digital. En la agencia que Directamente. te comenté antes, y era una célula, y esto es súper interesante. De hecho, en algunos lugares sigue siendo, pero yo digo es una alucinante. Yo era del equipo de digital. La agencia era una agencia 360 que tenía ATL, o sea, televisión, tal, BTL, que es todo lo que son activaciones, tal, tenía digital y tenía la casa productora, o sea, tenía todo, pero por separado, ¿no? Y después nos juntábamos para hacer proyectos, porque al final llevaban una marca y llevaban todos los canales. Pero yo era digital. Alfredo, en ese momento, los de digital, y siempre lo digo, éramos vistos como los orcos. Y nos decían, los orcos. Sí, sí, sí. Tremendo. Nadie creía en que lo digital llegara a lo que es hoy, ¿eh? Alucinante. Cuando estas cosas pasan, yo me río en plan, pero es que ¿por qué piensan que algo que es nuevo va a morir? Si está marcando una pauta, o sea, así ha pasado siempre, ¿no? O sea, como por Siempre. decirte algo, cuando apareció la rueda, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya logramos
y no inventar, sino descubrir, porque siempre pienso que es esto, ¿no? La rueda y ahora quiero regresar, ¿no? Porque sí, porque es más cómodo. Eso no va a pasar. Lo mismo No, pienso, y siempre lo digo, y vamos a llegar a este tema, de la blockchain, lo mismo pienso de la inteligencia artificial y siempre lo promuevo también de vivir de forma remota como yo ahora, que esto es lo que me hizo salirme de México y ahora quiero volver a ese punto. Para mí, esto no es solo una tendencia, es una necesidad. sí, Es una necesidad tanto personal, las personas quieren esto. O sea, tú mismo ayer me pusiste un comentario, ¿no? De vamos a currar, sí. porque las personas lo quieren. Yo también lo quería, solo que yo no me he quedado ahí a ver cuándo llega. Yo dije, venga, yo voy por ello, ¿sabes? Que esto es súper importante y quiero que se quede para que cualquier persona que escuche este podcast, ¿no? Porque mi fórmula, si puedo compartirles un poco de aprendizajes, ha sido siempre unir los dos mundos. Yo nunca mira, yo soy Géminis y también eso es importante, ¿no? O sea, yo no me caso con una sola cosa jamás. Yo siempre veo todas las perspectivas y para mí es súper importante, o sea, creo que eso es algo muy fuerte y poderoso porque te permite transformarte, adaptarte, o sea, volverte a construir y además te da mucho más poder que solo ver una cosa en la historia, como lo que te acabo de contar. Yo pude ver la pobreza y la riqueza, pude ver lo que es, y ahí voy. Cuando yo terminé de estar en estas agencias, yo dije, quiero ser emprendedora. El director de la agencia que te acabo de contar, él sabía que yo quería ser emprendedora. Él me dijo, yo te voy a contar todo lo del negocio para que propongas tu negocio después. Y dije, vale, genial. Lo hizo. Me ayudó un montón en entender lo que es una agencia y cómo funciona un negocio de una agencia, ¿no? Sin embargo, me lo había dicho, yo decía, necesito más, ¿sabes? Necesito más información. Y ahí tomé una decisión clave en mi vida, porque yo ya tenía 2 años trabajando, se estaba poniendo muy de moda esta cuestión de ser un traveler, de viajar por el mundo y de los nómadas. La mayoría de mis colaboradores anteriores ya estaban haciéndolo, estaban fuera de México trabajando y haciéndolo. Y yo decía, yo también quiero, ¿sabes? Yo quiero viajar, no quiero estar aquí encerrada, puedo hacerlo. Además, yo estaba muy frustrada. En México, todos los días, durante 27 años de mi vida, pasé 3 horas en el tráfico, todos los días. Wow. Que se dice fácil y la verdad siento todavía, pues digamos, un poco de compasión, por así decirlo, de toda la gente que tiene que estar haciéndolo ahí todavía, ¿sabes? Y Mm. digo, tiene que hacerlo porque siempre tienes el poder de decidir. Y yo lo decidí. Yo lo decidí. Recuerdo perfecto un día que subí un volcán en México que está cerca de la ciudad. Subí el volcán a la punta y de repente vi la estratosfera, ¿sabes? O sea, bueno, vi cómo se veía precioso azul y de repente veí todo gris abajo en la Ciudad de México. Un gris que decía yo, me dio un poco de asco, ¿sabes? Que yo no puedo creer que voy a ir a vivir ahí. O sea, voy a bajar al smog tremendo. O sea, estas pequeñas cosas para mí fueron, no quiero esto. O sea, no puedo continuar viviendo aquí. Ya tengo dinero, ya sé cómo trabajar, ya puedo salirme de acá, ¿no? O sea, fue como un poco esto lo que me llevó. Y entonces yo tomé la decisión porque por un lado dije, bueno, estaba como de moda este año sabático de renunciar e irte a viajar por el mundo. Pero yo dije, no. Y ahí mi mamá, la voz de mi mamá siempre como que me guió, ¿no? Que fue, voy a estudiar para poner mi negocio, ¿sabes? O sea, como te digo, yo por un lado tengo sí me aviento y lo hago, pero nunca me aviento a la piscina vacía. Procuro planificar todo muchísimo, ¿sabes? Porque por experiencia he visto mucha gente que se da de golpes y no digo que está mal, ¿sabes? Hay mucha gente que ha crecido, de hecho, mucho más rápido siendo simplemente emprendedor sin ir a la escuela incluso, ¿sabes? Mucha, y yo la he Sí, conocido. Y para mí son un ejemplo también, pero no es mi caso. Yo no soy así, entonces dije, bueno, voy a ser coherente con lo que creo y con lo que soy porque me encanta y siempre he sido como en México decimos ñoña, en otros lugares del mundo podría decir medio geek. O sea, una persona que le gusta no estudiar, me gusta aprender, ¿sabes? Me gusta aprender y me gusta ir a la escuela, es algo que me gusta, lo disfruto. Entonces, el conocimiento.
Y entonces dije, bueno, no voy a irme de viaje, voy a estudiar en un lugar fuera de México y quiero que tenga todo lo que yo quería que estaba buscando, que era un poco de ciudad, un poco de mar. Yo venía de una ciudad grande, entonces buscaba como algo así, ¿no? Todavía estaba súper dependiente de la ciudad. En ese momento todavía la ciudad para mí era, y yo conocía un montón de ciudades del mundo, te hablo desde las grandes de Estados Unidos como varias de Europa. Yo ya había viajado mucho en ese momento y yo no quería un lugar como en el que estoy ahora. La vida me ha cambiado, ¿no? O sea, el ritmo ha cambiado. Yo vivía todavía en la ciudad. Y elegí Barcelona, y esto es muy gracioso porque elegí Barcelona, yo jamás pensé vivir en España, Alfredo, jamás. Cuando yo ¿no? conocí Europa, yo dije, yo lo conocí a los 18 años, Europa, la primera vez que vine. Yo era súper americana, o sea, wannabe gringa, como dicen allá en México, ¿no? O sea, porque estaba súper influenciada por Estados Unidos, porque yo convivía muchísimo con Estados Unidos también. Claro. Y porque está tremendamente influenciado México por Estados Unidos a nivel cultural en todos los sentidos. Vemos mucha televisión americana, ahí están, o sea, encuentras cadenas americanas de comida, de todos, de muchas cosas están ahí, ¿no? O sea, tremendamente. Aquí no, por ejemplo, aquí en España muy poco. No, Y no. entonces yo dije, no, ¿yo qué voy a vivir en Europa? Jamás voy a vivir en Europa. Europa no es para mí, porque sí se nota, ¿eh? O sea, lo sientes. Yo me sentía como en otro planeta. Decía, esto no. Y Sí. entonces, cuando tuve que decidir, yo estaba primero buscando, mi sueño era estudiar en Boston. Yo quería estudiar o en Boston o en Nueva York y yo quería, ya conocía más bien, todavía no conocía Nueva York ahí. Justo fue un año antes que fui a Nueva York y después de ir a Nueva York dije, no, olvídate, no quiero vivir en Nueva York. Dije, no. Dije, yo quiero vivir en San Francisco, porque ya conocí San Francisco y me encantaba San Francisco, pero era carísimo. En fin, situación que estuve buscando el máster que me funcionara para lo que yo quería, porque en ese momento estaba súper de moda, fue el boom de Airbnb, de Spotify, de Uber. En México estaba todo eso así llegando. Y cuando yo lo vi dije, wow, qué increíble, yo quiero poner un negocio así, ¿sabes? Una plataforma así, que conecte puntos que nadie más haya visto y que haya oportunidades. Para mí eso era como lo que yo identificaba sobre todo, ¿no? O sea, ¿cómo pueden transformar estas plataformas de esta manera? A mí me encantaba. Entonces, yo me fui de México a estudiar el máster en Barcelona, que también fue una universidad pija. Esto fue casualidad. La verdad que yo no la conocía, pero cuando vi el máster dije, este es el máster que yo quiero estudiar. Vi el plan de estudios, dije, wow, es la única universidad que vi en el mundo que tenía un máster de negocios digitales en ese momento. Era pionera, la verdad, porque la Ujú. mayoría de las universidades tenían el MBA y yo no quería un MBA. O sea, poner un negocio tradicional. Yo no quería, yo venía del mundo digital, yo quería algo digital 100%, ¿sabes? Claro. ¿Qué año era, Ana? 2017. Pues ahí estaba, bueno, la digitalización ya bastante avanzada, pero sí es cierto que, bueno, si es a día de hoy todavía yo me encuentro con empresas que todavía son reacios a decir, oye, pues sí, pues quiero digitalizar o quiero, es decir, todavía no me explico cómo hay empresas que antes era el eterno dilema. Yo estoy todavía mucho más atrás de cuando había que hacer las copias de seguridad en discos y demás, y les decías a las empresas, oye, que tienes que tener una copia de seguridad porque si no, si el sistema te falla, tienes que tenerlo. Pues a día de hoy no me explico cómo no hay nadie que ya tenga copias en la nube de todo su contenido o que, y todavía las hay, porque hay gente que guarda todavía en su ordenador. Le falla el ordenador y digo, ¿dónde tienes la copia de los archivos? No tengo copia, está todo en el ordenador y tienes que recuperar un disco duro. Es decir, todavía a día de hoy no entiendo cómo hay gente que no da ese paso de digitalizar la empresa, de que tenga todo al día, que un archivo que muevas hoy lo puedas mover aquí y lo puedas mover en cualquier parte del mundo, ¿no? Que es un poco la parte que siempre le digo yo a muchas empresas. Oye, tienes que trabajar, como yo digo, mi oficina es mi portátil, pero que si mañana no tengo este portátil, pero tengo otro, me conecto y tengo los archivos igual.
Es decir, lo tengo todo protegido. Pero todavía, si ya me dices que en 2017 todavía en los planes de estudio no metían todo eso, pues bueno, todavía hemos mejorado un poco, pero todavía falta camino. Imagínate, y yo estaba en esta universidad que es de gran renombre aquí, ¿sabes? Que yo decía, presentaba mis ideas, presentaba cosas y la gente me veía con cara de, no entiendo, ¿sabes? No es el momento. Una pregunta que siempre me llevó, que dije, Dios mío, ¿es en serio? Les presento el proyecto, todo el plan de negocios, tú sabes, el pitch deck, ¿sabes? Y Ajá. me dicen, pero Ana, ¿qué vas a vender? No entiendo qué vende tu plataforma. Y yo, así como, servicios, pero ¿qué es el servicio de qué es? Contenidos. Imagínate, la palabra contenidos en ese momento era hablar chino. Sí, Les tenía que explicar qué era un contenido, ¿sabes? Que es un contenido digital. Yo le claro. decía, "Vea, todo lo que tú ves en tu teléfono", siempre les ponía, ves tu móvil, tu teléfono, tu móvil, todo lo que tú ves ahí lo podría hacer yo. Desde los contenidos en las redes sociales, ¿no? Desde una web, desde una aplicación, o sea, porque ya había creado todos estos, yo empecé en el mundo digital cuando nada era prefabricado. Yo trabajaba con los programadores y creamos aplicaciones para muchas marcas, o sea, que al final yo ya conozco, por eso tengo mucho el background tech y por eso me considero una full stack marketeer, ¿sabes? En plan, yo sé mucho de tecnología, no solo porque me gusta, sino porque trabajé en proyectos tecnológicos Sí. de todo tipo. Sí, eso es una Entonces, parte importante, sobre todo el entender, el que entiendas a los programadores y luego sepas qué es lo que tiene que ver el público fuera, esa unión en medio entre el público y el programador, porque a mí me pasa también con el proyecto que hablas con los programadores y digo, bueno, pues este botón que tiene que ir aquí, pero se lo tienes que explicar, porque la gente lo tiene que ver más cómodo desde fuera, pero el programador al final ve un código con 4 cosas que dice, vale, yo lo tengo aquí, me tienes que decir qué hace y dónde lo quieres, pero más allá de eso, dónde lo quieres lo decides tú. Y esa es una parte muy importante, ¿sabes? Esa parte de manager ahí que diga, bueno, pues esto va aquí y que te comuniques con ver las dos vertientes, ¿no? Ver siempre una visión periférica de todo el negocio. ¿qué es lo que te decía al final? ¿Qué es lo que era mi gran cualidad durante toda mi vida? Y la verdad es que a mí me encanta aprender. Yo aprendí todo esto porque yo no me sentaba a decirle al programador, ¿cuándo va a estar? Vale, tal. No, yo le decía, pero a ver, explícame qué es esto, y esto qué es, y esto qué. Y entonces yo sé muchísimo por eso, de lenguajes, o sea, sé muchísimo de código, sé de servidores, ¿sabes? De migraciones, porque yo quería entender lo que pasaba. No me bastaba con que me dijeran, está para este día. Sobre todo, además, porque no quería que me cuentearan, ¿sabes? Los Claro. programadores siempre eran en plan, sí, sí, te doy 2 semanas. Y yo, pero a ver, ¿qué vas a hacer en 2 semanas? Explícame, por favor, que no entiendo, ¿sabes? En ese momento era además todo mucho más lento. Y me da risa porque para mí después, cuando ya me vine a España, bueno, estuve en el máster, ¿no? Elegí esto, dije, voy a estudiarlo, lo estudié, más o menos ya les conté. Llegué, hice todo el programa, nadie entendió mucho, y me dijeron y me dieron un feedback bastante rudo que me puso bien triste, la verdad. Como tú dices, para mí ahí empecé a tocar piedra y a ver la realidad de un emprendedor, ¿sabes? Y además de un emprendedor en España, que mis respetos para los que están Sí. acá, ¿sabes? En plan, hay un aguante, o sea, hay Sí. una Yo resiliencia, creo no se ha sé. convertido en una costumbre, algo que haces tantas veces que aunque no está bien y no es justa, se hace tantas veces que uno lo normaliza. ¿Sabes? Es una parte que ya uno ve normal, te dice, bueno, el autónomo tienes que pagar 300 euros, vale, pues los pago. Aunque no Incluso en aunque no autónomos, factures. autónomos que no ganan ese dinero mensual. Es decir, es como, no, tienes que pensar primero si los vas a ganar, es decir, ¿cómo emprendes si no sé lo que voy a ganar? A ver si es cierto que uno después con el tiempo te van diciendo, bueno, lo suyo es lo ideal, lo idílico, es que tú prepares tu plan de negocio donde tú tengas todos tus números hechos, pero Que eso lo no lo hice, tiene. Alfredo, eso lo hice yo y ni así, porque y siempre me lo decía a otras personas de experiencia, el papel lo aguanta todo, sal a la calle y Todo. véndelo, ¿sabes? Sí, Y es real.
por eso te digo que yo cuando conozco los más, a los que o sea, los que están facturando, y a mí eso la verdad que no me impresiona mucho, pero los que llegan y tengo tantos de facturación, lo que me impresiona es que hayan creado una y otra y otra y otra empresa, es por gente que hace esto, que no está tanto pensando, sino es pruebo, aprendo, pruebo, aprendo, pruebo, aprendo, pruebo, aprendo y conecto con gente. Para mí, la clave es las relaciones con las Sí. personas, son las que te van a llevar lejos. Yo aprovecho esto siempre, pero nunca sin perder, y siempre lo digo, siempre tengo muy claros mis valores y no pierdo ahí la cabeza, Sí. porque yo he tratado con, o sea, imagínate en estas universidades, ¿no? La gente me dice, ay, pero has de tener un montón de contactos super power, ¿no? O sea, súper... Y yo digo, pues sí, estudiaba con esta gente, pero yo nunca he sido de hablarle a la gente por interés. ¿Sabes? No va conmigo, no podía. De hecho, mucha gente en la escuela me veía como esta rara, esta friki, que yo qué sé, ¿no? Porque yo nunca he sido, el dinero no me impresiona en ese sentido, te lo digo con toda honestidad, porque conozco los dos mundos porque no es lo que yo valoro ni atesoro en lo personal. El dinero está ahí para utilizarse y te da los placeres que necesites hasta cierto punto. Para mí eso es súper importante. Lo publicaba ayer en mis redes sociales. Es parte de lo que yo he aprendido, ¿sabes? Es muy importante saber qué es lo más valioso de la vida, sobre todo en un momento, o sea, yo, no, esto no solo lo aprendí de la teoría, sino de lo que acabas de decir. Yo desde que me fui de México supe lo que era desarraigarme de un montón de cosas, Alfredo. Cuando la vida te cambia, como pasó en el COVID, y esto siempre lo digo, cuando la vida te cambia, porque pasa, la vida tiene crisis, la vida no es estática, te Ujú. va transformando. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Desapegarte de un montón de cosas. Ah, la Sí. gente que se deprime y se va al traste porque perdió todos sus millones. O la gente que se ha suicidado porque tiene un montón de deudas. Esto pasa en las crisis Sí. económicas. ¿Sabes lo que te Sí. estoy diciendo? Pasa mucho. Es decir, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salir automáticamente y romper. Si ya hay algo que no va como tú querías que fuera, tienes que salir de esa zona de confort. Tienes que romper con todo y ponerte en marcha a otra cosa. Siempre con el foco, puesto el foco en avanzar. Yo soy una persona así. Yo siempre veo el vaso medio lleno. Siempre me pasan adversidades de las cuales tengo que recuperarme, gente en la que confías y después, pues por circunstancias de la vida, no eran como pensabas y tienes que seguir tu camino, apartar a esa persona y seguir adelante. Es decir, yo creo que es muy importante, igual que la parte que dices del dinero, súper importante lo del dinero. Yo a día de hoy, con todo lo que me ha pasado, por todas las empresas que he creado, por las que he pasado, por todo lo que he vivido, valoro más a las personas, es decir, muchísimo más a alguien que me pueda aportar algo en un proyecto en el que esté, que el dinero que me pueda venir a dar. A mí cuando me dicen del proyecto, oye, pues para buscar subvención, digo, bueno, si creo el proyecto sé que poco a poco lo puede ir sacando. Es cierto que avanzas a veces mucho más rápido cuando tienes una inyección de capital, pero a lo mejor una persona en el equipo que te aporte un trabajo que puedas todavía crecer mucho más, te va a dar mucho más dinero a la larga que alguien que te lo dé en el momento y lo gastes sobre todo en marketing. Es decir, marketing nosotros llegamos a gastar dinero que creas un FOMO, creas una expectativa, pero después se enfría y todo ese dinero, al final, vale, puede que hagas algo de marca y más, pero el resto se va. Una colaboración o cualquier cosa. Entonces hay que tenerlo muy, muy presente y yo creo que es más importante a día de hoy añadir valor a tu producto, valor humano, a económico, porque el económico al final lo vas a tener cuando el producto realmente va a ir cogiendo ese valor por todo lo humano que tiene detrás. Es una perspectiva, ¿te das cuenta? O sea, es una perspectiva distinta y tú sabes que ahí tú y yo hacemos mucho match en ese Ujú. sentido, porque vemos el mismo, o sea, por un lado, lo que tú dices, para mí es muy importante entender que esto no es una moda de ver el vaso medio lleno o de tal. De hecho, es simplemente entender cómo funciona la mente. Esto te lo digo porque mi papá, te digo que es medio hippie, también hacía programación neurolingüística y al mismo tiempo, o sea, yo tuve muchas influencias, pero además hice coaching y además, o sea, he ido trabajando en mí y esto es lo más importante, ¿no? Si uno no trabaja en uno mismo, no hay forma de crecer, siempre lo digo. Exacto. Crecerá tu negocio en la medida que crezcas como persona
y hacia donde tú quieras, porque como tú dices, Sí, que crezcas tú. Yo he dedicado más, mucha gente se ríe, mi padre sobre todo, porque de uno no querer antes a lo mejor ser buen estudiante o no querer estudiar porque tenías otras cosas en la cabeza. Ahora he dedicado en estos últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, 10, 12 años, en formarme, en preocuparme, en formarme sobre todo en tecnología, en cómo van las cosas, cómo funcionan las cosas. Eh, Eso lo he hecho mejor en estos últimos años que en todos los años anteriores que no tienes las cosas tan claras. es lo que veníamos hablando al principio, ¿te das cuenta? Si no Ujú. tienes claridad, vas a ir más lento que el caracol y te vas a ir dando de trompadas tremendas y además vas a tener que aguantar la presión social de estás perdiendo tu vida. Es lo que te decía, hay todos Sí, esos factores que imagínate que tú tienes 20 años y, o sea, dices, primero me ponen en un cascarón donde está la familia ahí protegiéndote de todo y después sale al mundo con todas estas cosas. O sea, es que para mí es irracional, sí, sí, es es irracional. un poco loco, es un poco loco. La verdad que las mejores combinaciones que he visto hoy en día, es decir, personas con un perfil de más mayor que ya tienen un bagaje, que tienen un recorrido, ¿no? En el camino, con personas que están empezando, que tienen un talento brutal, mezclar esas dos cosas donde le das la claridad al joven para que vaya por el camino, los hace saltar años. Es decir, todo lo que tú has tardado a lo mejor 20 años en hacer, él lo va a lograr en muchísimo menos. Es decir, luego hay gente que no tiene, a lo mejor no es tan inteligente como para decir, oye, pues sí, voy a hacer caso de esto y voy a ir en ese camino. Y también se distraen, pero es por eso lo que decías, ese diamante no sucede con muchos, pero el que lo aprovecha despega brutal, ves un crecimiento brutal. Alfredo, esto que acabas de decir fue justo lo que a la conclusión que yo llegué después de todo este camino, y fue de ahí de donde nació mi modelo de negocio, lo que hoy es Agency. En un inicio estaba pensado para hacer una plataforma, un SaaS, ¿sabes? Ajá. En ESADE yo planeé y hice un pitch para un SaaS. O sea, hice toda una investigación, hice incluso los prototipos del producto, colaboré con una UX Experiences, colaboré con mucha gente porque siempre tuve conexiones y siempre involucré gente en mis proyectos, ¿no? Soy una persona que trabaja sola. Sé del valor de trabajar con gente, como lo que acabas de decir, ¿no? Ahora, después de trabajar esto, me pasó lo que tú dijiste. Salí, no tenía dinero, entonces búscate la vida, ¿vale? Pues empecé a buscar clientes, empecé a validar mi MVP sin tener un producto. Dije, bueno, esta plataforma debe funcionar con personas trabajando en remoto, entonces pruebo ese MVP. Vale, ¿qué procesos, qué metodologías, cuáles son las cosas que tiene que tener mi plataforma para que funcione, ¿no? Y así se fue creando o fui creando poco a poco el modelo actual que me ha permitido tener 5 años en el mercado con clientes en todo el mundo, con comunidad tanto en México como en España, incluso en algunos lugares de Latinoamérica como Argentina, incluso en Canadá con latinos. O sea, he tenido, gracias a Dios, y no gracias a Dios, gracias a mí también, porque son las dos cosas, pues he conseguido validar todas las hipótesis, crear el modelo, tener el MVP y al final me darme cuenta que lo más valioso de toda mi idea era algo cultural y era algo de personas, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo creo sistemas vivos, porque eso es lo que estoy creando, es un sistema, una forma de conectar, una forma de trabajar, pero con personas, no como máquinas. ¿No? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo terminé el máster y estuve trabajando y tuve mis primeros clientes, yo me iba al Raval o a Poblenou o a los lugares donde sucedía en hoteles muchos networkings de emprendedores y así es como conseguía clientes también en Barcelona, ¿me explico? Me encantaba, me encanta. Es que esto parte del networking y de la vida social, pues ya la traía de la publicidad, era algo mío, a mí me encantaba eso, ¿no? Ajá. O sea, estar de copas y haciendo y trabajando, Dios, yo decía, "No, qué cosa más", me encantaba. Entonces, ya después de eso, trabajé para 2 agencias, y esto es importante, para 2 agencias en España que me dieron y terminó de cerrarse la rueda, me dejaron ver estos problemas que tú dices, ¿sabes? Por un lado,
Yo trabajaba en una agencia que tenía un montón de practicantes. Cuando yo entré a la agencia me dijeron, vas a tener un equipo de 10 personas. Vale, no sé cuántas, ¿no? Por decirte algo. Llego y todos eran practicantes. Yo digo, va, mamá mía, ¿qué me estás Todo, contando? ¿Sabes? todo becario. Todos becarios y el cliente no lo sabía. Wow. Y entonces yo dije, esto no me gusta, ¿sabes? O sea, dije, esto no me gusta porque yo me estoy comiendo este marrón, como dicen acá. Yo les tengo que enseñar, además rotaban todo el rato porque solo estaban por meses y entonces tenía que volver a enseñarles. O sea, esto es una tontería que yo me estoy comiendo. Eh, Sobre todo porque, como te digo, a mí me gusta que las cosas se hagan bien, que se respete mucho a las personas, que respeten el talento, que respeten los tiempos para hacer. Yo vendo, siempre que vendo servicios a los clientes, los educo muchísimo en eso, ¿sabes? Este tema de es para mañana o es para ayer, que eso sucede mucho y que la gente está ahí, ¿sabes? Atascada, sacando proyectos, es algo que he querido transformar desde que me fui de México. Porque esa era la visión. La visión era crear una plataforma que te permitiera vivir donde sea para no tener que estar todos centralizados en la Ciudad de México y perder nuestra vida. Yo quería vivir en cualquier playa preciosa de México y trabajar para la ciudad, ¿sabes? Que yo no me imaginaba viviendo en España, pero bueno, sucedió y después mi mundo se expandió también porque empecé a ver con otras culturas, empecé a trabajar con nómadas. La mayoría de los nómadas son gente de otros, no son españoles, la mayoría, ¿sabes? Y eso también me ha gustado muchísimo porque, como te decía, me encantan las culturas, me encanta conocer mundos a través de las personas. Eso es súper interesante. Entonces, después de esta experiencia, yo dije, vale, sí quiero, me encanta trabajar con los jóvenes, sí quiero tener becarios, pero no quiero hacerlo así, ¿sabes? Y entonces fue que llegué a la conclusión de quiero tener becarios y quiero tener gente como yo, lo que acabas de decir, con experiencia. ¿Para qué? Para cerrar un gap, que es ese gap que está de, hay un montón de becarios que no tienen la oportunidad de tener trabajo porque necesitan experiencia, ¿sabes? Y hay un montón de talento mayor que también necesita trascender el solo estar ejecutando o haciendo. Cuando tú eres mentor, y te lo digo por experiencia, alimentas y llenas otro espacio personal, que es el de autorrealización, ¿sabes? Dejar algo en las personas, dejar este legado, crear conexiones que van más allá de solo facturar, sino de te estoy impactando, estoy transformando tu vida, lo que acabas de decir, ¿sabes? Es súper bonito. Después de 5 años que he tenido con la comunidad, hay dos perfiles de los que han pasado, ¿vale? Tampoco, en total, que en mi comunidad, de todos los perfiles, tanto senior como junior, podría decirte que hemos sido aproximadamente, yo diría que más o menos 60 personas entre todos, pero solo practicantes he tenido menos. O sea, digamos que los proyectos fluyen y los que te pagan yo los hago con gente que tiene experiencia, ¿me explico? Entonces ahí conecto Claro. con freelancers. Sin embargo, yo quería probar este modelo que te decía, porque la intención era ser escalable. El problema que yo vi es que los freelancers trabajan solos y no pueden, por un lado, a veces tienen muchos clientes y no tienen manos para sacarlo y después no tienen clientes y están picándose los ojos, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo resolver esto. Siempre tengo esta mente de problem solving, siempre quiero resolver problemas. Pero Entonces, crees que ese fue un momento que te hizo cambiar, que te hizo ver las cosas de otra manera? ¿O más cuando cambiaste, que viniste de México a Europa? ¿Cuál dirías que sería a lo mejor el cambio? Es decir, una vez terminaste aquí el máster y entraste en esa parte de decir, oye, quiero ayudar a toda esta gente, o cuando llegaste aquí y tuviste ese cambio digamos, de mentalidad, ¿no? yo creo que ha sido siempre. O sea, yo cuando fui a la universidad conocí esta metodología que se llamaba Lean Startup, ¿no? Pero Ujú. como te digo, yo siempre he tenido esta visión de conectar puntos. O sea, siempre, si antes cuando me fui de México mi intención era resolver el problema de México, cuando llegué aquí y vi este problema fue resolver el problema de ambos mercados, ¿sabes? Y Claro, además de conectarlos, porque México es un mercado enorme. O sea, de hecho, España tiene muchas empresas grandes gracias a que tienen mercados grandes como México también, exacto. ¿sabes? Entonces yo decía, interesante, o sea,
cómo conectar esto de forma estratégica y que sea con impacto positivo, porque al final algo que ha sido una constante en toda mi vida, y sobre todo en emprendimiento, más bien vamos a hablar de emprendimiento, es que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer dinero, Ana? O sea, esto no es escalable. O sea, por ejemplo, en las startups incubadoras, es que las agencias no son escalables. Yo decía en mi cabeza, Tito, yo no quiero hacer algo escalable solo porque sí. Quiero primero resolver este problema. Te estoy hablando de un problema real que existe. Quiero resolverlo, ¿no? Que es lo del talento que te acabo de decir, lo de las ciudades centralizadas, lo de empoderar y dejar de estar, porque una vez me dijeron el feedback de otra incubadora, me dijeron, vete a Holanda, tu propuesta es muy buena, pero aquí nadie quiere ser nómada, no nos gusta trabajar en el ordenador, en remoto. Y yo decía, esto fue antes del 2020, ¿eh? Antes del Claro, 2020. seguro que si les preguntas ahora, la respuesta sería otra. Claro, claro, en ese momento todo el mundo me veía como te digo, yo hablaba chino prácticamente. Sí, Y entonces, cuando me dijeron vete a Holanda, yo me puse súper triste, en plan, o te digo, o sea, fue cantidad de veces que he tenido que aguantar esa resistencia, Alfredo, en la que tú como emprendedor vas con una luz, tu visión es tu luz, ¿no? Te va ujú, guiando y vas contra todos los nos que ya están en el mercado, ¿sabes? Culturalmente en España, lo que acabas de decir, que es una realidad, porque si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, te digo, otra historia sería, incluso quizá ya estaríamos por ahí, por otro nivel, pero no, yo siempre les decía, bueno, más allá de solo pensar en cómo facturar más, porque es que era eso, ¿no? O sea, quiero ver cuándo llegas a este punto y cuándo yo hago 10,000 millones. Digo, tío, lo que acabas de decir es, no veas solamente el beneficio, ve la visión del proyecto, en qué se puede convertir. Tendrá el beneficio, sí, pero no ahora, porque no está creado para esto de entrada. Su objetivo es impacto positivo, claro. ¿sabes? Yo creo que también varía un poco en el tipo de inversor o tipo de personas a la que se les presente. En muchos momentos, es decir, no es lo mismo tú ofrecerle el proyecto a un business angel o a un fondo de inversión, a un capital riesgo. Es decir, creo que es diferente, sobre todo el momento. Entonces, creo que por eso también, a veces, por ese desconocimiento de no saber a quién le puedo ofrecer este proyecto, a quién le puedo decir, apuesta por mí, que el dinero viene luego. Creo que son las partes de lo que hablamos antes, es esa formación, ese saber a quién le presento el proyecto y a quién se lo muestro para ir recortando esos no, ¿no? Entonces, Totalmente. Y sabes que yo pienso que al final todos queremos ver el dinero y lo entiendo, sí, sí, pero lo que quiero que, o sea, y ese era como tú dices, mi problema es que no les interesaba crear un negocio que hiciera impacto positivo. Y esa es la cuestión. Les interesaba ver y hablar principalmente de el dinero. ¿Por qué te digo esto? Porque te lo digo por experiencia, porque pasé por muchas, o sea, presenté mi pitch varias veces, ¿sabes? No es escalable. Las startups hoy tienen una concepción de o eres escalable o estás muerto. ¿Y qué pasa con todo el 90% del modelo de negocio del resto del mundo? Siempre yo lo decía, ¿sabes? ujú, No tienen oportunidad de transformarse porque al final yo lo que estaba haciendo era digitalizar la agencia. Estaba claro, digitalizando la manera de operar en el mundo de las agencias, ¿sabes? sí. Y se Sí, puede, claro. es diferente el Lo que enfoque. pasa es que buscan una visión, es decir, hay también eh, yo lo he oído mucho, no es que lo comparta del todo, ese dicho que dicen de cada 10 startups sale una exitosa, ¿no? Sí, Claro, eso es como si es. lo vas a mirar de una manera económica, ¿no? Donde quieren escalar en 3 años, en 5 años, quiere que el que mete el dinero quiere que en 5 años lo tenga de vuelta y con sus beneficios. Pero eso que acabas de decir tú, ¿qué ocurre con las otras 9? ¿Qué ocurre? Es decir, sí es cierto que algunas se diluyen, pero yo creo que el fondo está más en por qué se diluyen, por qué esas 9 no llegan a despuntar como la otra. Por mala idea, habría que analizarlo, ¿no? Es una mala idea y tiene que pivotar, porque también considero que a veces las malas ideas se convierten en buenas ideas cuando tú pivotas, ¿no? Dices, yo en el proyecto, en Crisum, por ejemplo, comenzamos 100% en la parte cripto y ahora hemos pivotado y somos
50% cripto, 50% fiat y el dinero global. Entonces, hemos hecho una mezcla donde hemos ampliado muchísimo, pero hemos tenido que tardar a lo mejor 2 años en pivotar de esa manera para crear mayor mercado. Eso no quiere decir que la startup no siga adelante, no funcione. Entonces, es un poco, yo creo que va en esa línea. Yo creo que más la pregunta es, ¿qué ocurre con las otras nuevas? O las otras 9 startups que quedan, ¿no? De esa famosa frase y sobre todo poner eso que pones tú y que pones tú con tu agencia, es decir, ese valor humano, dónde está y cómo sacarle el provecho para reducir esas de 10 una, pues sean de 5 5, ¿no? E irlo bajando cada vez más. Yo creo que es ese gap que tú has detectado y que hay mucho en las startups, donde dices, bueno, pues yo puedo ayudar de esa manera a emprendedores, a personas, incluso a empresas que a lo mejor no le va del todo bien, pero porque le falta esa parte digital que todavía pueden hacer despegar ese crecimiento que a lo mejor le falta. Te lo voy a resumir en 3 puntos, porque también para ir como cerrando y Sí. llevándonos, ¿no? O sea, siempre que tengo charlas de estas, es como, ¿qué es lo más clave de esta conversación? ¿Qué hay que llevarse, no? Para mí, Ujú. lo que yo le recomendaría, y en general a la gente, es 2 cosas, bueno, 3 cosas, perdón. La primera, lo de valorar. ¿Dónde debe estar el valor? Y sobre todo en una época en donde, gracias a Dios, yo siempre lo digo de verdad, la inteligencia artificial, porque te digo, porque yo la veía desde la universidad, yo sabía de Watson y de estos pequeños proyectos que ya existían, pero no era todavía, no era ChatGPT en el día a día, ¿sabes? O sea, democratizándose. ¿Qué pasa en una vida en donde un robot puede hacer el 90% de lo que tú haces? ¿Dónde está el valor? Claro. ¿Sabes? Y me encanta, porque esto está transformando el paradigma y hacia allá nos lleva la cuarta y la quinta revolución industrial, que es en la que estamos en esa transición. Ya no importa producir, producir, producir. Entonces, cuando producir, producir, producir ya no importa, estos modelos que acabas de decir, que hemos comentado tanto, que solamente están viendo los inversores y toda la gente que está trabajando, porque así nos enseñaron a pensar, la gente que salió de estudiar y decía, tengo que elegir una carrera por donde voy a hacer dinero, aunque no sea la que yo amo. No va a ser sostenible, amigo, discúlpame, o vas a llegar ahí, no vas a ser feliz, vas a renunciar y vas a irte a otro lado, porque la vida no es lineal, es Ujú. cíclica. Entonces, lo que está transformándose de entrada es, ¿dónde está el valor? Se está, o sea, te digo, gracias menos que mal, empezando a tomar conciencia del valor humano, por un lado, de cómo funciona el humano, y que en un mundo de sobreproducción no interesa crear mucho, interesa crear cosas con valor. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los procesos en general de creación, y los procesos, siempre lo digo, naturales. La naturaleza para mí es el ejemplo o la referencia de sabiduría en todos los sentidos. Cuando tú ves la naturaleza, empiezas a entender cosas que se te explota la cabeza, ¿sabes? Que al final es lo que han hecho todos los grandes inventores y científicos, imitaron algo de la naturaleza. ¿Y Es qué quiero decir con el esto? sentido común, creo yo. Sentido Claro, común, porque la naturaleza tiene ese sentido común que nosotros a veces perdemos, nos perdemos. Tú dirías, porque me despierta ya que has nombrado la inteligencia artificial, ¿crees que la IA va a quitarnos el trabajo o a darnos más libertad? a darnos más libertad, 100%. Pero el problema o el reto es que la gente aprenda a usarla. Porque si no la Exacto. sabes usar, obviamente que te va a quitar el trabajo, porque alguien más pero es que va a seguir pasando lo que pasa hasta hoy, me explico. Si Sí. tú no te preparas, y esto es, por eso te digo, yo no soy de no vayas a la escuela, porque para mí la educación, la información, o la aprendes en la calle y a zampazos, Mm, o vas un poco de equilibrado, que al menos es mi experiencia, ¿no? Incluso claro. los emprendedores, como tú lo acabas de decir, ya cuando tienen conciencia dicen, ok, vale, entonces tengo que saber un poco de negocios, vale, tengo que saber un poco de el área en la que esté de su empresa, ¿me explico? Entonces, es importante, por algo existe también el conocimiento, la educación y todo eso. Ahora, no hay que seguir los modelos tradicionales que están pensados para que funcionemos en serie, que es tremendo, o sea, yo por eso, chao, esto lo repruebo. Entonces, volviendo al tema, primero el valor, los ritmos de producción, como te decía, el sentido común básico, o sea, al final entender que la vida no es una línea
y que, como tú dices, no se trata de tener claridad ya y desde tomar todas las decisiones ya y todo desde la prisa, que es lo que nos han enseñado a vivir y más con el FOMO y todos estos modelos que hoy por hoy están en decadencia, sino es hacer conciencia y de verdad hay veces que en un retiro puntual, ¿sabes? O en una crisis, porque esto te va a pasar, las crisis personales son momentos clave para dar estos saltos cuánticos en todos los sentidos. La vida solita te va llevando, solita. Sí. Es natural, venimos a esto, es lo que siempre trato de concientizar y lo hago con todos mis equipos. No somos robots y no venimos solo a producir, ¿vale? Quiero que descubras qué es para qué estás acá. Siempre le digo a la gente que ha trabajado conmigo, ¿no? ¿Por qué estás vivo? No estás aquí solo para trabajar conmigo, ¿sabes? Y hacer dinero y tener que comer la siguiente semana, por decirte algo resumido. Entonces, para mí, concientizar eso es radical. Y esto cada vez más va a ir llegando no solo a los emprendedores, que somos los early adopters o los innovadores que estamos ahí a la punta, ¿sabes? Del barco. Va a ir llegando a todos los que están detrás de esta curva, y ahí te hablo tanto de los consumidores como de las empresas, como de los inversores, como todos van diciendo, ok, vale, tiene sentido, vamos para allá, venga, pues vamos, y ahí vamos todos, ¿no? Menos mal, es el momento. La verdad que agradezco mucho vivir en este momento por esto, porque siempre lo sentí, que este momento de mi vida, o sea, vivir este momento era como para mí algo que, o sea, siempre dije, quiero vivir, es gracioso, pero siempre en México y también, o sea, nos tocó vivir en este momento de la vida en la que estamos esperando el apocalipsis, ¿cierto? Y yo siempre he dicho, sí, creo, y el apocalipsis existe y está ahora aquí sucediendo, pero no es algo religioso en términos de, ay, sí, y como siempre nos pinta la Biblia, ¿sabes? Estamos en un cambio de paradigma, en un cambio completo de, como pasamos de la edad media, ¿sabes? A la edad industrial, como pasamos, o sea, cuando nos va Sí, transformando todos todo. los pasos de la revolución industrial que también quitó, como dicen, muchos puestos de trabajo y hizo inmensidad de cosas. Dicen, la IA es un tren que o te arrolla o te subes en la primera parada y vas con él y vas aprendiendo, que es un poco lo que dices tú, pero sin esa rapidez yo creo que nos va a liberar más, no nos va a quitar, es decir, sí que hay que formarse, pero como con todo lo nuevo que viene. Cuando viene algo nuevo, es decir, cuando salieron los smartphones, todo el mundo empezó a cómo se maneja. Hoy hay esta aplicación, mañana hay otra aplicación que hace otra cosa. Entonces, creo que poco a poco se va adaptando. Sí es cierto que esto es una opinión que tengo personal, que me da la impresión de que va más rápido de lo que parece. Sobre todo porque hay muchísimo contenido en Internet donde dicen, la IA ahora hace esto, todos los días ve algo que la IA hace nuevo, pero cuando realmente lo bajas a tierra y pruebas esa parte, porque a mí me ha pasado, es decir, créate tu avatar, que si creas este vídeo, que si creas, y vas a utilizar la herramienta, te das cuenta de que todavía le falta, todavía no está. Sí que es cierto que hace un montón de cosas y todo lo que dicen, pero todavía te das cuenta, todavía lo identificas, pero quieren como ese FOMO y decir, no, no puedo estar atrás, lo que decías Esto. tú, todo, vamos rápido, rápido, porque si ChatGPT hoy saca algo, ya hay por ahí lo de ChatGPT 5 y uno todavía lo miras en el ordenador y todavía no lo tiene, es decir, porque lo han hecho poco a poco y todavía no está, pero ya ves una cantidad de cosas en redes de que te hace los agentes de IA, ahora los agentes de IA te hacen esto, te entran en internet y te pueden reservar tu viaje y te pueden hacer todo. Es cierto, lo hará, pero todavía hay que tener un conocimiento para hacer todo eso. Pero ya te lo están vendiendo como que lo tienes ahí, pero lleva un trabajo brutal detrás. Y esto es el mundo de la publicidad y el marketing. Ahí. Exacto. O sea, esto es el vendehumos, que funciona, ¿no? ¿A poco no? Sí, Estás ahí todo. sí, Pero por eso es súper importante el pensamiento crítico, Alfredo. El exacto. pensamiento crítico lo es todo. Y es lo que te decía, menos que mal yo lo tengo desde que era una niña. Y es que lo trabajas, o Sí, es como un músculo, el cerebro es un músculo, como todos. Y siempre le digo, estás trabajando porque te ves muy guapo por fuera, ¿no? Estás buenísimo, pero estás trabajando porque también importa, ¿sabes? claro. Sí, sí, Para sin eso. duda hay que tenerlo todo muy claro y bien estudiado, pero sobre todo ser muy crítico e ir paso a paso. Yo tengo
2 cursos en marcha y mucha gente diría, tengo el curso de iniciación a la IA, ¿vale? Para gente que no tiene ni idea, que la gente que no sabe, por ejemplo, lo que es ChatGPT, lo ha oído porque lo oye, pero no sabes ni cómo tenerlo en el móvil, entonces enseñarlo a instalarlo. Es decir, los primeros pasos que al final no lo ves y es lo que Y son realmente... necesarios. Exactamente. Y luego otro muy importante, que ahora te haré otra pregunta antes de despedirnos para ver qué opinas también. La parte de criptos también tengo iniciación a las criptomonedas. Es decir, mucha gente las escucha, escuchas las malas noticias, lo malo que es, pero no ves sus virtudes, lo bueno que pueden ser y cómo aprovecharlas y cómo no engañarte, pero desde un inicio, desde gente que no tiene ni idea de cómo funcionan. Se han olvidado de enseñar el principio para saltar al final. No, la IA ya te puedes hacer tu propio avatar y ya todo el mundo quiere su avatar sin saber ni siquiera hablar con ChatGPT, ¿no? Entonces, quieren ir como más rápido de lo que va y se olvidan de los primeros pasos porque no hay que olvidar que una buena base en todos los aspectos, es decir, y en todas las materias, es lo importante. Si tú quieres saber de inteligencia artificial, si tú quieres aprovecharla en tu día a día, porque recordemos que la puede usar cualquier persona en su día a día, te puede facilitar muchas cosas. Ya sea hasta para una ama de casa, como digo yo, digo, seguro que te viene bien que le pongas la lista de la compra y te ayude a decidir qué comer ese día o cómo cuidarte o cómo tener comida más saludable, no sé, cualquier cosa, vale para infinidad de cosas. Pero se preocupan más en decir, pues ahora te puedes hacer el muñequito que viene en una caja de juguetes, o puedes hacerte ese meme de un niño hablando en un podcast como si fueras tú, ¿no? Y son las cosas que realmente venden. Y es triste también porque solo queremos esa dopamina rápida, ¿no? De decir, voy a ver esto para divertirme. Quizás sea también porque la gente está en ese momento de que están trabajando, apenas te llega, hay esa crisis y después dices, bueno, pues quiero como desconectar y tengo internet, como esos memes que ponen, por esto es que pago internet, ¿no? Y te ves a 2 gatitos peleando, por ejemplo. Y me encanta. Entonces, ¿sabes? Bueno, es un poco, yo creo que a grandes Yo rasgos no lo estoy en lo que contra, decía. para nada. El entretenimiento es necesario. Sin embargo, Sí, esto es el pez que se muerde la cola. ¿Qué quiero decir? Esto pasa, este ritmo de vida pasa porque estamos centrados en siempre estar como el hámster trabajando, trabajando, trabajando. Entonces necesitamos ah, un escape, pam, pam, pam. O sea, es que sí, si no paramos, porque esto siempre lo digo, yo desde que me salí de esta ciudad, de la vida de ciudad, de la vida de ser empleada, empecé a crear mis horarios, mi vida, cómo, además sin familia, ¿vale? ¿Qué hago sin familia? ¿Sabes? Te quedas como en espacios y la vida se transforma. Entonces dices, vale, sí se puede, no tengo por qué estar viviendo igual que como siempre me dijeron, ¿sabes? Yo sí, puedo crear mi vida. ¿Cómo la estructuro? Entonces, todo eso es siempre lo pongo también con mis equipos y los hago conscientes. Hay un proceso muy, muy bonito de onboarding. Yo les hago y los acompaño para saber de quiénes son, les ayudo con herramientas espirituales, científicas, porque te digo, mezclo de todo, ¿no? Para que ellos empiecen a descubrir qué quieren y qué están haciendo acá. Les doy coaching de liderazgo también con otra miembro que es parte de la comunidad. Bueno, todas las habilidades se comparten, tú vas a probar, o sea, le estás probando un poco también esta que viene de la parte de dirección de marcas, ¿no? O sea, sí. no sabes en resumen lo bonito que ha sido para esta parte, ¿no? Que hablamos de procesos, porque me falta el punto 3 y esto quiero llegar al final. A mí lo más bonito ha sido que un chico de España y otra chica también de México, o sea, te digo, de todas estas personas, 2 estuvieron conmigo de manera continua más de 2 años. Wow. Y la de México sigue, porque el otro de España, cuando vino mi embarazo, yo paré y entonces él encontró otro proyecto, pero seguimos en contacto. Me explico, al final las relaciones no Sí, se terminan. La de México sigue porque también los clientes de México están ahí. Pero lo que quiero decirte es, él me ha dicho, Ana, gracias, porque gracias a lo que viví contigo, ya no veo la vida igual, ¿sabes? O sea, qué ya. bonito. Y para mí ha sido de verdad, Alfredo, son como, así se te salen las lágrimas, ¿sabes? De esto, por esto estoy haciendo todo esto, por esto. Ni siquiera por gracias que tenemos que comer, gracias a Dios que todo eso sí, porque lo necesitamos, pero es por esto que yo estoy aquí,
rompiendo de, ¿sabes? Todo, aguantando de todo y me llena el corazón, ¿no? Y para él también, entonces digo, qué bonito. La verdad, esta es la propuesta de valor que yo tengo en mi comunidad y bueno, ya eventualmente quizá alguna también tú la llegues a vivir, que yo pienso que sí. Sí, seguro que sí, porque, claro, también se nos olvidaba decir que trabajamos juntos en proyectos también, tanto de un lado Y como, ese es a donde quiero llegar, porque nos como queda otro. poco tiempo, es la Sí. parte de blockchain, que ese es Bueno, porque a ver, estamos en conjunto, ¿no? exacto. En Porque realidad, el tiempo tenemos todo el que dé todavía, es decir, aquí se puede, todavía queda disco duro para seguir grabando, ¿eh? No, no hay problema. sí, solo que mi bebé ya anda por ahí necesitándome, no tengo tanto tiempo. Entonces, además de que después tienes la reunión, así que Sí. vamos a cortar, bueno, yo tengo 10 minutitos más o menos. Venga, y yo creo que, no, que nos da para dos preguntas más que tengo para ti y para que expliques, termines de explicar el punto 3 ese tan interesante en el que estamos. Vale, pues te cuento, ¿cómo llegué yo cómo conocí la blockchain? Y esto me encanta, ¿vale? Es muy gracioso, pero si algo me dejó de bueno el máster, lo recuerdo todavía el día. De repente estábamos en una clase que era ciberseguridad, ¿no? Y me encantó esa clase porque era como tipo eh, el FBI de los Simpsons, ¿sabes? O sea, como estos dos tíos que llegan y se oye. Me encanta porque de verdad entran a la clase, cierran las puertas y te dicen, no pueden, toda la información que se comparte aquí no puede salir. Entonces, ¿qué está Ah, pasando, no? Es qué bueno. una locura de experiencia. Y entonces salió la conversación uno de los alumnos, o sea, uno de los compis que era de estos chicos, pues como todos acá, pijo y muy todo súper top, menciona, sí, esto es como el Bitcoin, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué? Así volteo y digo, ¿qué es esto? Porque yo para que no conozca algo, digo, es como decir, quiero saber qué es esto, ¿no? La En cuanto curiosidad. alguien me dice algo, digo, ¿esto qué es? No entiendo. Yo dije, ¿qué es esto? Nadie sabía. Yo creo que fui yo la que le pregunté, oye, no me acuerdo bien de su nombre, tal, ¿qué es esto, no? ¿De qué estás hablando? Y él dice, o sea, ahí empieza y me dice, no, pues o sea, en breve contó la historia del Bitcoin y lo que contó fue que él empezó con X cantidad de euros y ahora tiene un Bitcoin que vale mucha, mucha pasta, ¿no? O sea, ese fue el mensaje que me dio, pero bueno, yo enseguida dije, esto me lo guardo y lo voy a investigar. Y eso fue lo que hice, empecé a investigar la tecnología, qué fue lo que hago. Yo regularmente hago, obviamente, Google. Después me puse a ver un documental de cómo fue la historia de Bitcoin y quién estaba detrás, que fue justamente lo de siempre digo mal el Nakamoto. nombre, Na, Nakasot, ¿cómo es? Nakamoto. Nakamoto. Bueno, todo, ¿no? Me puse como a investigar porque me encanta esta parte y entonces ahí me enamoré, o sea, siempre me quedé acá de ese tipo de cosas, ahí me enamoré de esa tecnología, dije, esta tecnología cuando la vi dije, va a cambiar el mundo, porque desde que la vi dije, por un lado es lo que yo necesito para mis pagos, ¿no? O sea, dije, esto lo necesito, pero por otro lado, vi toda la utilidad que tenía en general más allá de las criptos. Y en Sí, ese claro. momento te estoy hablando que yo no sabía, en ese momento las DeFi todavía no era el No boom de estaba. las DeFi. Exacto. Yo lo vi simplemente porque te digo, esta habilidad de visión. La verdad es que la tengo y me encanta, es algo que hago, me apasiona. Proyectar el mundo y decir, ¿qué va a pasar con esto? Se hace como un túnel, ¿no? Del tiempo. Y yo decía, yo quiero, o sea, en ese momento ideé un modelo, yo desde ese momento vi una cripto en mí, o sea, una moneda que conectara mi plataforma y los servicios y a la gente que trabajara dentro de mi comunidad. Eh, Porque necesitaba algo así, automático. O sea, por eso desde ese momento que yo sabía que iba a existir la IA y la blockchain, yo dije, esto es lo que necesita mi plataforma. Pero en ese momento no era accesible, no era nada accesible. Entonces, esa fue la primera vez que estuve en contacto. La segunda, cuando terminé mi carrera, el máster, ya estaba por irme de España, me iba a regresar. Y conocí, por azares del destino o no, a un programador que se convirtió o sea, más bien, antes de saber que era programador, salí con él. Era un chico con el que salí
cuando salí con él, ya supe que era programador, yo le conté mi visión, él dijo, me encanta tu visión, seguimos saliendo, se hizo mi pareja, por él yo regresé, porque me fui, porque se había acabado mi visa, después yo regresé y cuando regresé le dije, te gusta mi visión, pero necesitas aprender a programar ahí, porque necesitamos poder crearlo en la blockchain, ¿no? Entonces, justo por eso él empezó a estudiar Solidity de Ethereum, o sea, empezó a estudiar el lenguaje de programación de Ethereum. Y él, gracias a ese diplomado que hizo y al proyecto, o sea, hizo el prototipo para mi comunidad y después ese prototipo lo probamos en otra comunidad de ayahuasqueros que fue uno de nuestros clientes, que en ese momento no funcionó porque el gas era súper elevado, o sea, te estoy hablando de muchos los inicios. Y La no, gente sigue ahora todavía. sigue, pero todavía ahí tienen las otras blockchains, ¿no? Al Sí, final sí, claro. paralelas, entonces, bueno, las L2 y toda esta historia. Entonces, en ese momento, yo, gracias a él, porque como te digo que soy como soy, hablaba con él todos los días, ¿sabes? Que al final era mi fuente de información constante. Entonces, yo sé mucho de cómo funciona la tecnología, o sea, en términos técnicos también la conozco y la entiendo porque él me lo contó y yo necesitaba saber si podía funcionar para mi plataforma. Así que bueno, ahí digamos que hice como un pequeño curso de iniciación, lo que acabas de decir, al mundillo. Bajé por primera vez una wallet, hice las primeras compras de cripto, por cierto que la perdí, eh, perdí Las claves mi, privadas. mi clave Wow. privada. Y fue tremendo, perdí mi dinero por esa bobería. Eh, y bueno, esto fue antes del 2020, o más bien fue en el 2020, 19 al 20. Y ya después, de que me vine, o sea, en ese momento también en Barcelona yo asistía mucho a meetups y cosas de blockchain también, ¿no? Ujú. Cuando me vine aquí a Canarias fue que mi agencia empezó a crecer. Cuando después del 2020 la gente me llamaba y ya Claro. empecé a ir como el surf, ¿sabes? La ola estaba de mi lado. Y yo dije, esto es lo mío, genial. Y desde entonces llevo 5 años trabajando como autónoma, locura acá, ¿no? Casi 6. Bueno, ahora soy mamá, por eso se escuchan a mi bebé por ahí. Bueno, ya de hecho, un poco estoy ahí con el reloj encima. Y cuando te conocí, y esto quiero llegar aquí, ¿no? Porque cuando te conocí y me contaste de Crisum, yo dije, Alfredo, tú y yo hablamos en otra dimensión, en otro tiempo, porque hiciste prácticamente lo que yo quería hacer para mis pagos de freelancers, porque me contaste que la solución evidentemente estaba pensada para freelancers, ¿no? Sí. Entonces dije, esto no es casualidad, evidentemente, y aquí estamos con posibilidades de hacer que esto suceda y que nuestra colaboración crezca aún más. En resumen, para la gente que escuche esto, y esto es importante, el problema que yo quería resolver era evitar pagos con intermediarios globales, transacciones y que el dinero llegara en el momento. Y además, a su vez, mostrar o automatizar esa parte de pagos, que eso es algo que lo hemos hablado, ¿no? Que pueda hacerse Ujú. también desde el momento en que lleguen los clientes y no estar teniendo que hacer esto yo manualmente o alguien de mi equipo. Entonces, pues eso es un poco el resumen en cuanto a qué nos trajo hasta aquí después de toda esta charla. No sé si No ha quieras. sido poco, no ha sido poco, pero sí, bueno, aquí estamos trabajando juntos en todo esto que haces con estas maravillas, con el marketing, que estamos en la parte fuerte de la plataforma para tener ese producto y lanzarlo, esas cosas que tanto te gustan, creando la estrategia, creando cómo lo vamos a lanzar, creando todo. Entonces, el éxito que tenga va a ser casi toda tu responsabilidad, ¿no? Pero bueno, no, es de ambos que tenemos cada semana una reunión para ver cómo lo haces. Espera, porque creo que tienes el micro, sí, lo tenías bloqueado. Es verdad.
Decía que en parte, claro, porque, y siempre lo digo, el marketing es humo hasta que te va a ayudar, pero después de que el humo se caiga, el show tiene que ser muy power, o sea, el producto. Exacto. De hecho, por eso estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Sé que hay mucha en la comunidad de Crisis nos pregunta, pero bueno, ¿cuándo va a lanzar? Hay dos vertientes muy claras en el proyecto. Una es la programación, donde se ha hecho un MVP que ahora es el que tenemos que promocionar, pero sí que no quería lanzar una estrategia de marketing o empezar a lanzar el marketing hasta que fuéramos a ser continuos. Es decir, esto arranca ahora hasta que el producto explote, despegue y se haga todo, porque no podemos parar en el camino. Entonces hay que generar todo el contenido, hay que prepararlo todo con tiempo para después seguir, como dices tú, sobre la ola para tener esa llegada. Bueno, Ana, más que nada para ir, tengo solo dos preguntas, una sobre el tema de las criptos, ¿no? Como entusiasta, como te gustó tanto el tema de la blockchain, quería hacer una pregunta. ¿Qué piensas si las criptos son una burbuja o crees que es un futuro inevitable en la economía? Es un futuro inevitable en la economía. La respuesta es esa, pero te digo por qué. Porque entiendo cómo funciona, y esto es importante. Yo creo que las personas que entiendan, que vean más allá de la publicidad y de la mala publicidad que están haciendo las personas que no quieren que esto crezca, Claro. entenderán el valor que hay detrás de esta tecnología. El valor que hay detrás de esta tecnología es muy parecido al tema de la IA. Viene aquí a resolver problemas, y es un problema principalmente de gestión, de seguridad y transparencia. Para mí, esas dos cualidades son clave en la blockchain y que nos van a ayudar a hacer frente a problemas de nivel o a escala global de forma muy eficiente, muy rápida y muy sencilla, y eso es necesario en un mundo en el que estamos hoy. O sea, y eso es para mí, por eso siempre promuevo esto de forma fuerte, porque estamos en un momento de la sociedad en la que tenemos encima el reloj en cuanto a los cambios climatológicos, o sea, del clima, ¿no? O sea, en cuanto a los problemas sociopolíticos también. Y todo esto Sobre tiene todo. simplemente que ver, como ya hemos dicho, con una sociedad que está despertando. Quiero mencionarla de esta manera, porque no quiero que se vea como una crítica, no la considero así. Creo que simplemente es cada vez más tomar conciencia, lo que decía, de qué significa ser humano, del poder y el valor de ser humano y de la responsabilidad hacia el resto del mundo con eso. Claro. Porque estamos aquí y estamos viviendo esta situación coyuntural gracias a todo lo que hemos hecho atrás. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, la gente no entiende lo importante que es la blockchain, porque hay que hablar y hay que separar los dos conceptos, porque la parte, yo digo, de las criptomonedas más importante es la blockchain, es decir, sobre qué sistema están montados, ¿no? Un sistema que no se puede modificar, un sistema que si trabajáramos con el dinero de la blockchain eliminaríamos la inflación, eso que ha destruido y que está destruyendo tantos países cuando imprimes dinero. Siempre pongo un ejemplo que la gente me dice, wow, pues no lo había visto de esa manera. Tú imagínate que tu país tiene un capital total de 100 euros y tú tienes 10 euros de esos 100. Entonces tienes un 10% del capital de tu país. Pero tu país mañana decide imprimir 1000 más. Entonces acabas teniendo, o bueno, pongámosle 900 más. El país acaba teniendo 1000 y tú acabas de perder de tu 10% que tenías del capital, de tu poder adquisitivo, has tenido un 1%. Entonces eso es lo que hacen a día de hoy, lo que hace la inflación y lo que hace que tu poder adquisitivo cada vez se pierda más con el dinero fiat. Eso no ocurre con la blockchain, eso no ocurre con Bitcoin, eso no ocurre con las criptomonedas cuando son descentralizadas, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte súper importante y que tienes mucha razón. Y para acabar, yo creo que ya teníamos una hora, pero casi una y media, ¿no? Vamos a sacar bastante contenido de aquí. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
Ay, pues la verdad que le diría, le daría un abrazo así y muchos aplausos, ¿sabes? Porque ha sido bien difícil para mí. O sea, quiero decir, yo creo que el principal reto en lo personal para mí durante estos 10 años ha sido saber y creer y confiar en mí. Yo creo que si hubiese tenido esta conciencia de quién soy, de mi papel y de lo que puedo y quiero ofrecer al mundo como lo tengo hoy, justo lo pensaba, ¿eh? Qué gracioso, yo estaría ya en otro lugar. Pero también confío y sé que, como decía antes, los tiempos de la vida son unos y no son los tiempos del mercado. Y eso siempre lo digo. Exacto, No somos productos. Esto es exacto. súper importante. Entonces, ese sería el mensaje. Y solo para cerrar, Alfredo, o sea, conectado con lo que mencionaste antes, quiero que la gente que escuche esto entienda el poder y la importancia de la educación, más no de la escuela o la institución de la escuela. Hoy la información está al alcance de todos y es súper importante saber. Lo que acabas de decir, si tú no entiendes cómo funciona el sistema económico, lo que acabas de decir es simplemente entender de economía. Pero Ujú. también volviendo al tema de lo que te decía de mi mamá y del socialismo, es entender los modelos económicos, cómo funciona el capitalismo. Estamos a punto de entrar en una era, y yo siempre la llamo el neocapitalismo. Y de hecho creo que hay una tendencia que se llama así, o por el otro día lo estaba Sí, leyendo. Entonces, algo así, no se llama así de sí mismo, algo parecido. Pero es esto, se está transformando nuevamente la sociedad, la manera en que nos organizamos y espero, y esto es mi, como a mi yo de dentro de 10 años, le diría como no te rindas, ¿sabes? Sigue así porque lo has hecho muy bien, confía, ahora hazlo desde el amor y no desde el coraje, porque a mí me movió mucho el coraje, ¿sabes? Me movió mucho lo voy a lograr porque yo puedo, porque a mí mi historia me ha tocado crecer en un entorno tanto familiar como social, e incluso aquí en España, porque no fue casualidad, el aguantar el no puedes, el cómo no eres suficiente, el cómo, ¿sabes? claro, No tiene valor lo que estás diciendo, el cómo no tiene valor todo lo que has invertido, todo tu aprendizaje. Eso me ha tocado vivir y ya no quiero seguir, pues que entendí cómo funciona la energía, ya no quiero seguir vibrando desde ahí. Mi cambio y mi transformación y el punto en el que estoy es vibrar desde el amor, desde el conectar y desde el compartir con la gente todo lo que sé, más que de estar juzgando o criticando el sistema, ¿sabes? Entonces, bueno, pero genial. La verdad que estoy, bueno, más de acuerdo no puedo estar. Es decir, primero uno tiene que confiar en uno mismo para seguir adelante. Y claro, aplaudes ahora a tu yo porque como ha pasado el tiempo y ya sabes, y llega a este punto, pero es lo que dices, el mensaje más bien va a ser para el yo de dentro de 10 años, ¿no? Donde estás animando y donde estás segura de que vas a llegar a ese punto, a ese objetivo, que es el que tenemos que marcarnos con esos valores que tienes y que ya has comentado. Entonces, genial, es decir, un placer tenerte aquí. No va a ser la única entrevista, es decir, pronto tendremos listo nuestro set y tal, como te comentaba al principio. Entonces, va a ser un gusto que te vengas con la familia y hacer otra charla de esta vez sí con un café y frente a frente, pero bueno, que este sea el primero de muchos y me ha encantado que pues seas tú la primera en inaugurar todo esto. Y nada, Ana, seguimos en contacto, seguimos viéndonos y un placer. Alfredo, muchísimas gracias. De verdad, encantada de estar aquí. Cuenta con ello. Siempre que me invites, yo estaré. Claro que sí. Y que siga con mucho éxito también este podcast. Por cierto, que mencionar que el nombre, ¿no? De Maemuki justamente Ajá, tiene que ver con esta visión y esta ver hacia exactamente. adelante. Ese enfoque siempre hacia adelante. Y el vaso medio lleno. Exactamente. Es importante porque si no, tienes la energía en contra, lo que te decía. Entonces hay que ir Exacto. hacia adelante. Muchas Muchas gracias, gracias, Ana. Alfredo. Un saludo.